Son una inspiración, y también en la oración que hizo el pastor Lavoy, realmente son una inspiración para nosotros, los hombres que trabajaron en el pasado. Y cada vez que nosotros vamos a consultar la historia, nos tenemos que hacer preguntas más que de recibir datos. Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿En qué año? ¿Sí? Quizás nos podemos hacer algunas preguntas que vayan un poco más allá. Por ejemplo, a mí me preocupó conocer por qué Nelson Town y Sadie Graham de Town hicieron lo que hicieron. Ustedes me dirán, bueno, pero qué pregunta simple. Bueno, pero es interesante saber, porque eso nos permite entender el comportamiento de sacrificio que ellos tuvieron. Y también, ¿qué los motivaba? ¿Cuál fue su visión? Entonces, cuando nosotros tratamos de investigar la historia teniendo en mente estas u otras preguntas, así que nos hagan de trasfondo para entender la historia de las personas, realmente nos resulta inspirador. Nos enriquecemos, más que saber datos de qué cosas hicieron, dónde estuvieron, ¿sí? Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué? Y ya las voy a poner en pantalla, a ver, esto está prendido. Y si no, vamos a avanzar así. Sí. Ya, ok. Gracias. Entonces, no hay duda, entonces, que vamos a tratar de contestar estas preguntas. ¿Por qué entonces Sadie y Nelson decidieron venir aquí a Sudamérica? Yo les cuento, vamos a dejar las preguntas todavía otra vez. No hay duda que detrás de toda acción que alguien realiza hay una motivación o un incentivo. Lo que notamos en la historia de Nelson y de Sadie es que ellos tenían una motivación intrínseca, más que un incentivo, porque el incentivo es una recompensa que puede ser pasajera. ¿Entendemos? Ellos tenían una motivación intrínseca. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué los motivó entonces, intrínsecamente, internamente, a hacer lo que hicieron? Veamos un poco algunas de las cosas que hicieron y entonces tratemos todos juntos de analizar. Ese es el desafío que les propongo en esta tarde. Nelson Saint Town nació en South Russell, New York. Nelson y Sadie estudiaron en el colegio de South Lancaster, un colegio muy interesante, y concluyeron sus estudios en 1888, un año clave en la historia de nuestra iglesia, ¿recuerdan? Allí fue donde se conocieron y se casaron en 1890, 2 años después. No tuvieron hijos propios, así que adoptaron a una niña llamada Genevieve Dickerson. Juntos iniciaron sus primeras tareas como misioneros en la Asociación de Nueva York. Su interés por difundir el Evangelio era tal que decidieron irse a otras tierras donde todavía no se conocían las creencias adventistas. Primero fueron como colportores a Escocia. Posteriormente, Nelson fue invitado como líder de la obra del colportaje en Gran Bretaña. Y cuando la Junta de la Asociación General tuvo que pensar y decidir a quién enviaba aquí a Sudamérica, que se necesitaba gente capacitada, lo mejor que encontraron, los más capacitados que encontraron fueron a Nelson y a Sadie, para venir aquí y hacerse cargo de la obra de colportaje, que en ese momento, estamos hablando de 1896, prácticamente recién llegaba a Westphal, ¿sí? Se había ido Craig, ¿recuerdan? Así que no había nadie que estuviera allí haciéndose cargo del depósito, aunque probablemente lo hacían algunos de los que estaban aquí en forma extra, ¿no? Pero encargado y de la obra de colportaje no estaba nadie. Entonces vinieron Nelson y Sadie. Llegaron a Argentina. Ustedes imagínense, en Argentina, en esa época, los creyentes, ¿cuántos eran? Poquitos. Un puñadito que podíamos contar, no sé ni si llegaban a 100, menos.
en 1896. Así que tenemos un puñadito de gente para hacer un montón, un montón. Un lugar tremendamente grande como es el continente de Sudamérica. Obreros, muy pocos. Por lo tanto, Sadie y Nelson tenían en su corazón entrenar gente del local. Y así fue como formaron parte de ese puñadito de líderes que con todo el corazón dijeron, tenemos que entrenar a los que empiezan a creer, tener noción de las creencias adventistas, para que ellos entiendan cómo difundirla con más tesón y mejor forma a otros. Y así fue que entonces ellos llegaron en 1896 aproximadamente y se instalaron primero en Buenos Aires. Allí en Buenos Aires Nelson se hizo cargo del depósito de libros que se usaba para facilitar a los colportores que había aquí en la zona, mejor dicho en Sudamérica. Y entonces se unieron a las poquitas familias que vivían en Buenos Aires en un caserón. No sé si justamente ese de Estación Solá, pero allí vivían varias de las familias, todas juntas en un caserío ubicado en ese lugar, que después incluso se utilizó como escuela, tengo entendido, ¿no es cierto? Que fue la escuela en la que hizo Craig, ¿no es cierto? Y otros pioneros. Y allí también se tenía un poquito el depósito, que se podríamos llamar el depósito de publicaciones. Debe haber sido una piecita, ¿no es cierto?, con los libros. Así que allí estaban, todos juntos en un mismo lugar. Estas familias, como vivían juntas en una gran casa alquilada, se dedicaron a visitar a todos los vecinos de la zona. Sadie se juntaba con las otras damas de ese conjunto de misioneros. Tenemos allí a la esposa de Frank Westphal, ¿sí? Mary Westphal, y tenemos a la primera instructora bíblica que también hacía poco, más o menos llegó en el mismo año que llegó Nelson y Sadie, que ustedes la conocen, la primera instructora bíblica, Lucy Post, ¿sí? Entonces, estas mujeres juntas tenían un objetivo. Primero que nada, iban y visitaban hospitales para visitar obviamente a los enfermos, detectaban necesidades, les llevaban alimentos, ropa, les ayudaban en lo que podían en su recuperación, por lo menos visitarlos. Y obviamente les daban algún contenido también espiritual. Bueno, en estos primeros años, es decir, entre 1896 y 1898, entonces, cuando los adventistas eran pocos, la tarea de Sadie fue múltiple en Buenos Aires, como ya comenté, y Nelson, ¿no es cierto?, se encargaba del depósito del libro y del colportaje. ¿Qué les parece que los motivaba en esa dedicación? Haber dejado todas las comodidades que tenían, vivir en un lugar reducido con otras familias de misioneros. Pensemos. La visión. Pienso que muchos de esos que vinieran sentían la proximidad de la venida de Cristo. Bueno, tenían ese desafío. Fíjense ustedes que hay un canto que animaba a nuestros pioneros, que a veces lo cantaban mucho en los alemanes aquí en la zona de Crespo, ¿recuerdan? Y nosotros lo conocemos como Mi Dios me ama. Gott ist die Liebe. Sí, Gott ist die Liebe. Mi Dios me ama. Él me ama a mí. Y porque Dios nos ama y nos ha perdonado nuestros pecados, probablemente eso era lo que estaba en el corazón de todos los pioneros, ¿sí? Al haber conocido la maravillosa gracia de Dios. Y entonces eso creo que hizo que la relación que ellos tenían con Dios, la cercanía de su venida, presentara una motivación interna tan grande
que había fuego en sus corazones por comunicar y que otros también conocieran. Yo creo que esa era la motivación interna, ¿no? Esa motivación intrínseca. No había nada que los pudiera detener, ni las dificultades, ni las enfermedades, ni ninguna otra cosa. ¿Cuál fue la visión de esta gente? Bueno, Pablo resumió en la Biblia algo parecido a lo que les estoy diciendo, que motivó a varios pioneros del pasado. Recién Rolando comentaba algo de eso, ¿no? En cuanto a Moisés y los Salmos. Yo quiero referirme a Pablo. ¿Recuerdan? Es conocido el capítulo de Hebreos 11. ¿Lo conocemos? Pablo dice que por la fe, por la confianza que depositaron en Dios, alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Dan testimonios con sus obras, salen sin saber a dónde van, a dónde les toca ir. Llegan a ser extranjeros en tierra extraña, como Sadi y como Nelson. Dan a entender que depositaron su confianza en las promesas redentoras de Dios y aprecian a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo máximo para ellos. Entonces hacían lo que hacían por agradecimiento y alabanza a Dios, que los salvaba por gracia. Sentían entonces el anhelo incontenible de contar a otros esas maravillas que ellos habían conocido. Y yo creo que esto no solo les pasaba a Nelson y a Sadi, ¿no es cierto? No lo hacían porque esperaban recibir recompensas y agradecimientos aquí, porque ¿cuántos había para hacerlo? No son tantos como ahora, que a veces esperamos reconocimiento, ¿no? Que nos digan muchas gracias, lo hiciste bien. No. En realidad ellos lo hacían porque amaban a Dios por su gracia maravillosa. Continuemos viendo un poco más de lo que hicieron entonces Nelson y Sadi. El 20 de enero de 1898, Sadi y Nelson fueron nombrados como encargados de iniciar entonces la escuela de colportaje, algo que la mayoría de ustedes probablemente conozca. Trabajaron intensamente en las cuestiones administrativas para fundar el primer colegio de colportores en Argentina, que se inició en Las Tunas. Vamos a ver si ponemos algunas imágenes, ¿sí? Algunas veces hemos ido, creo que este año Daniel tiene planeado que podamos hacer otro viaje a Las Tunas para que festejemos un poquitito allí estos eventos que se iniciaron en esa época. Iniciaron las clases en el año 1899, o sea, todo lo que es el papeleo y planes lo hicieron en 1898. En 1899 empezaron las clases y sus corazones estaban puestos entonces en entrenar más creyentes para que difundieran mejor la gracia de Dios. ¡Qué desafío! Ese es el mismo que seguimos teniendo nosotros ahora en esta institución educativa, ¿verdad? El 20 de abril de 1900, o sea, un añito después, se trasladó esta escuela, ¿sí? Ahí podemos ver algunos de los primeros edificios de esta escuela, pero ¿dónde ahora? Aquí, en Camarero. Se ubicó en esta zona, en la provincia de Entre Ríos, donde varios creyentes habían estado haciendo contribuciones para entonces construir un edificio grande en este lugar, donde había más creyentes para que estuvieran cercanos para sus hijos, que iban a estudiar supuestamente en este colegio. Posteriormente se conoció como Colegio Adventista del Plata, hoy Universidad Adventista del Plata. Durante esos años, junto con Ketrin, Nelson también estuvo a cargo de redactar el periódico. Yo no sé si alcanzan a ver, discúlpenme, la luz probablemente no se da bien, aunque está en color negro, pero ustedes van a ver allí una comparación entre las tareas que hizo Nelson y las que hacía Sadi simultáneamente, porque estamos viendo la historia de los dos. Así que ustedes pueden ver allí, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Nelson, además de estar a cargo del depósito de libros, también de la organización del colegio, se encargaba del periódico de la Carta Mensual, que se publicaba en Argentina para informar a los creyentes las distintas actividades que se realizaban en Sudamérica. Fue, digamos así, una especie de revista adventista, ¿sí? En Chile se llamaba la revista adventista, aquí la Carta Mensual, era un poquito más abarcante.
Este periódico se descontinuó en 1901, cuando la revista Adventista se pasó a ser medio que más oficial de la misión sudamericana y se redactaba en la misión de la costa occidental. En 1901, justamente, Nelson fue ordenado al ministerio evangélico. Y en octubre de ese año fue elegido presidente de la misión argentina, cuando pasó a ser Asociación del Río de la Plata. Durante 1902, seguimos avanzando. Miren ustedes poquitito, estamos hablando casi año a año, cómo van cambiando las circunstancias laborales de Nelson, ¿no es cierto? Ya el año siguiente, 1902, 1903, las responsabilidades, voy a hablar ahora de Sadi, aumentaron y llegó a ocupar el cargo de secretaria de la misión. Y nosotros decimos, wow, secretaria de la misión, ahora una mujer no es secretaria de la misión, son siempre varones, ¿no es cierto? Porque son pastores. Pero en aquel entonces, ¿cuántos creyentes dijimos que había? Poquititos, ¿sí? Así que todos hacían lo que era necesario hacer. Así que Sadi le tocó ser secretaria de la misión que abarcaba la República Argentina. Entre sus tareas figuraban enviar informes a la Asociación General, también se encargó del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia del Río de la Plata y por sus responsabilidades se le otorgó una credencial misionera también en los años siguientes. En 1906 se organizó la primera reunión de la Unión Misión Sudamericana en Paraná, Entre Ríos, bajo el liderazgo de Spicer, el pastor Spicer, enviado por la Asociación General. Esta Unión Misión atendía el territorio de los países que conocíamos. ¿Se acuerdan? Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay y hasta las Islas Malvinas, distribuidas en varias asociaciones y misiones. En esa ocasión se nombró a Nelson secretario tesorero. Hoy diríamos casi secretario tesorero de la división, ¿no es cierto? En febrero de 1906, mientras las colportoras Cecilia Degeler, Elena Ernst y Olga Fernández, algunos apellidos seguramente les son familiares, realizaban su trabajo en Buenos Aires colportando, había varias mujeres que se dedicaban al colportaje en esa época, Sadi colaboró atendiendo los estudios bíblicos que surgían del interés que daba de las colportoras, ¿sí? En 1907, Sadi dejó el cargo en el departamento de las escuelas sabáticas, ¿se acuerdan que tenían la misión argentina? Durante la gestión de Sadi se procuró que los niños recibieran atención en los momentos de reunión de los adultos. Quiero comentarles que todavía en esa época, 1906, prácticamente no había escuelas sabáticas de niños. Sadi fue la que le empezó a dar impulso a esto, ¿no? Porque los niños, si no, no tenían atención prácticamente. En nuestra iglesia los cultos eran solo para los adultos, ¿sí? Particularmente, obviamente, en la escuela sabática, que hubiera una división, por lo menos para decir niños, todos los niños juntos. Y después, bueno, llegó el momento de empezar a hacerlo más por edades, ¿no? Cuando empezaron a aumentar. En 1908, Sadi se hizo cargo de las clases de música e inglés en esta institución, que ya empezaba a tomar forma, ¿no es cierto? Ya en 1908 habían pasado algunos años, mientras Nelson atendía varias cuestiones administrativas que tenían que ver con el colegio. En abril de 1908, Sadi fue nombrada directora de la escuela sabática del Colegio Adventista del Plata. Introdujo mejoras y una buena organización con el fin de hacer interesante y de beneficio esa actividad en la iglesia. Porque nuestros pioneros todavía no tenían mucha conciencia de escuela sabática, disculpen que se los diga, ¿sí? No era tan fácil conseguir los folletos como ahora. Y entonces, y mucho menos a veces tenerlos traducidos al español. Ese fue un desafío después para la casa editora, ¿no? Más tarde, recién estamos hablando de 1908. Llegó a ser una escuela sabática modelo para las distintas iglesias. O sea que eso fue un desafío para esta institución. De aquí, ¿no es cierto?, a través de la labor de demostrar cómo debía ser una escuela sabática, fue modelo después para las siguientes iglesias.
Bueno, tengo que decirles que en 1908, Sadie y su esposo regresaron a Estados Unidos. Fíjense cuánto estuvieron, apenas unos 12 años, ¿no es cierto? 12 añitos. Nelson había sido invitado a desempeñarse como secretario asistente de publicaciones de la Asociación General. A ver si tenemos, habilito allí para que ustedes me sigan un poquito. Desde 1913 a 1930, varios años, ¿sí? Como 17 años, Nelson lideró el Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Partieron a su nuevo destino desde aquí recién en julio de 1908 y arribaron entonces a Boston en agosto. Mientras estuvieron en Estados Unidos, procuraron hacer contactos, fíjense ustedes, con nuevos misioneros para mandar a estas tierras. Realmente su corazón lo habían puesto aquí, ¿sí? Porque estando allá, no solo hacían la tarea que les habían pedido allá, sino que también estaban entusiasmados por compartir que aquí había muchas cosas para hacer y entusiasmar a otros para que vinieran. Nelson volvió de visita a Sudamérica como secretario asistente del Departamento de Publicaciones de la Asociación General para supervisar la obra de colportaje. Incluso pasó por España y allí mismo le permitió dictar cursos de colportaje en ese país y establecer la obra de colportaje en España. De allí llegó a Brasil y en ese tiempo visitó la casa editora y el Centro de la Obra Adventista allí en Brasil. Llegó allí a Argentina en 1909, poquito después de que se había ido, al año siguiente vino como visitante. Y regresó otra vez a Estados Unidos casi un año después, o sea que el viaje fue bastante largo de recorrer distintas partes del mundo para establecer la obra del colportaje. Mientras tanto, Sadie se mantuvo ocupada dando estudios bíblicos a diferentes interesados en las creencias adventistas. Durante su visita a Argentina, Nelson vendió una propiedad que tenía en Florida y fue añadida a la propiedad contigua perteneciente a la Unión Austral. Así que parte de lo que es hoy la Unión Austral fue un terreno que les vendió Nelson Town. En 1915, Nelson volvió a visitar Sudamérica, enviado por la Asociación General, acompañando a los pastores Prescott y Montgomery. No sé si alguno de ustedes recuerda un poquito de esa historia. Y en 1930, después de varios años, Nelson volvió a Argentina junto con Sadie. Había sido nombrado presidente de la Unión Austral. O sea que su corazón seguía pendiente de lo que pasaba aquí en Sudamérica. Sadie lamentablemente enfermó al poco tiempo de llegar y tuvieron que regresar sorpresivamente a Estados Unidos. Se radicaron allí en Takoma Park en 1933. Y lamentablemente poquito después, en 1936, Nelson falleció, no sin antes haber participado de un evento que realizó el colegio de South Lancaster en ese mismo año, donde Nelson y Sadie aparecieron en el cuadro de honor de los que se habían graduado y preparados como misioneros en ese colegio. Así que muy interesante. En 1957, fíjese que ya avanzamos muchos años después de la muerte de Nelson, Sadie participó en los festejos del 75 aniversario del Colegio de South Lancaster. Había sido parte de la primera graduación de esa institución en 1888. Contaba entonces cerca de 90 años. Así que realmente tuvo una vida muy, muy extensa. Y se la conoce activa en 1961, formando parte, fíjense ustedes, más de 90 años, y formaba parte de una organización de distribución de recursos para los indios Wakawo, cerca de Bolton, en Carolina del Norte. Cuando los primeros misioneros llegaron al continente sudamericano, los creyentes adventistas eran, ¿cuántos dijimos? Poquitos, menos de 100 probablemente, dispersos en poquitos aquí y allá,
¿sí? En lucecitas que empezaban a prenderse en distintos lugares. Se necesitaba prácticamente de todo. Sadi y Nelson colaboraron entusiastamente en la difusión de las creencias adventistas, en el entrenamiento de obreros para las diversas tareas de la iglesia, en la preparación de colportores, se hicieron cargo de tareas administrativas, del liderazgo de la reciente misión y de la fundación de instituciones de educación, de publicaciones y de salud. Cuando Sadi y Nelson se fueron, dejaron una obra bien establecida y en crecimiento. Ambos trabajaron en Sudamérica, como dijimos recién, unos 12 años, aunque después volvieron en otras ocasiones, ¿no es cierto? Recordemos, recordemos nuevamente las preguntas que nos hicimos. Dedicaron sus vidas como misioneros, conocieron a Dios y su gracia y deseaban que otros también lo hicieran. ¿No los motivó entonces, como dijimos, el reconocimiento personal? El que alguien le viniera a dar una palmadita en la espalda. Porque somos muy propensos a eso, somos seres humanos, ¿no es cierto? Sino su amor a Dios y al prójimo. Realmente son una inspiración para todos nosotros hoy, en esta época.